Bueno, ahí estamos. Bueno chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos, según corresponda. Yo soy Gabriel Apendino, docente de Clínica Médica, y bueno, la clase que vamos a ver hoy es la tan esperada de EPOC, de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, ¿sí? Así que bueno, espero que sea lo más claro posible y que esté linda. Bueno, ¿qué objetivos tenemos al realizar esta clase, sí? Que puedan interpretar correctamente cuál es la definición de POC, cuando un paciente tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, comprender cuál es la fisiopatología y cómo es el curso clínico de estos pacientes, cómo se diagnostica el EPOC y en relación a su diagnóstico, cómo es la clasificación según su gravedad, según la severidad que tenga el paciente. Yo creo que el objetivo más importante que tenemos al hacer esta clase, esta charla, es que ustedes puedan comprender y relacionar con los conocimientos previos como la ecuación del movimiento, la compliance, elastancia, compresión dinámica y atrapamiento aéreo, que cuando se los explicamos anteriormente siempre le damos el ejemplo del EPOC. Ahora vamos a buscar lo contrario, vamos a explicar la compresión dinámica en estos pacientes, ¿sí? Y demás conceptos previos en relación a cómo se comporta el paciente con EPOC. Poder interpretar qué significa una exacerbación y qué significa una exacerbación en un paciente con una enfermedad respiratoria crónica, cuáles son las causas de internación tanto en sala general como en terapia intensiva, y hablar un poco nada más de lo que es el EPOC como una enfermedad multisistémica y el tratamiento en relación a la rehabilitación respiratoria, ¿sí? Para generalizar un poco, la idea es ver al EPOC sobre todo en lo que es la fisiopatología, ¿sí? La clínica, la fisiopatología y el diagnóstico, ya que el tratamiento específico de estos pacientes los vamos a ver más adelante cuando veamos aerosol terapia, cuando veamos ventilación no invasiva, ventilación mecánica invasiva, rehabilitación respiratoria, ¿sí? Entonces, la idea es que relacionen todos los conocimientos fisiológicos con la fisiopatología de este paciente. Bien, para empezar, hablar del EPOC, esta es una imagen que a mí me encanta poner. Esto es un corte de tomografía computadorizada, ¿sí? Donde acá adelante, me imagino que el cursor se verá, acá adelante sería anterior, esta es la pared anterior del tórax, acá atrás es posterior, ¿sí? Acá se ve la columna del paciente, y tenemos a los pulmones de un paciente con diagnóstico de EPOC, ¿sí? Donde vemos la trama vascular del paciente, áreas donde tiene bronquiectasia, ¿sí? Dilatación de los bronquios, áreas con bullas. ¿Qué quiere decir las bullas? Esas áreas bien de hiperlucidez, de mucho aire en el pulmón, ¿sí? Y en esta imagen yo coloco cuatro cuadrados negros que bueno, estarían tapando, escondiendo algo. Y la idea es que recapaciten y que se pongan en la cabeza lo que es atender a un paciente con EPOC, y que ustedes se acuerden cuando se fueron a hacer una tomografía, cómo entran a un tomógrafo, ¿sí? Cuando ustedes entran a un tomógrafo, entran totalmente desnudos, se revisan 10 veces si no tienen las llaves, si se sacaron los aritos, si se sacaron el reloj, de dejar el teléfono en otro lado, ¿sí? Y acá lo que vamos a ver en este paciente es un paciente masculino, ¿sí? Que entra al tomógrafo con una camisa, ¿sí? Las camisas lo que tienen en su costadito derecho es un bolsillo, ¿sí? Y acá lo que vemos es que el paciente que se metió a un tomógrafo para hacerse un diagnóstico pulmonar, se mete con el atado de cigarrillos y con el encendedor puesto, ¿sí? Y la idea de esta imagen es mostrarle el fenómeno de causa-consecuencia, que se puede apreciar en diagonal, ¿sí? Acá tenemos la causa en la flecha roja, que es el paquete de cigarrillo, y la consecuencia es esta hermosa densidad que se ve acá en lo que sería el lóbulo posterior del pulmón izquierdo, ¿sí? Esto no es otra cosa que un cáncer de pulmón, donde el origen es claramente el cigarrillo, ¿sí? Así que esto es únicamente para que ya se pongan en la cabeza cómo es un paciente, cómo son las características de un paciente con una enfermedad respiratoria crónica como es el EPOC, ¿sí? Bien, bueno, ahora sí vamos a hablar de la definición.
Es una patología muy frecuente que, gracias a Dios, es prevenible y tiene tratamiento, ¿sí? Se va a caracterizar, la característica principal del EPOC es la obstrucción crónica al flujo aéreo, ¿sí? Esa obstrucción cuando el paciente quiere sacar el aire de sus pulmones, que va a ser de característica progresiva y que va a ser parcialmente reversible a la medicación broncodilatadora que le demos, ¿sí? Esta obstrucción crónica al flujo aéreo, lo que ustedes tienen que entender es que se va a deber por una reacción inflamatoria que es persistente, ¿sí? Y que esta reacción inflamatoria, el origen va a ser, como la noxa que lo causa, va a ser el humo del tabaco o de la leña, ¿sí? Y va a estar o no acompañado de distintas sintomatologías. Lo que ya tienen que empezar a quedarles claros es que el síntoma que tiene el EPOC va a ser la disnea, esa sensación de falta de aire, de ahogo, la presencia de tos y la presencia de expectoración, ¿sí? Donde, dependiendo de la gravedad de los pacientes, van a tener exacerbaciones, efectos extrapulmonares y enfermedades concomitantes, ¿sí? Que es a lo que nosotros llamamos comorbilidades. Muy bien. Epidemiología de los pacientes con EPOC. Sabemos que va a ser la mayor causa de mortalidad y morbilidad, sobre todo en países de primer nivel, ¿sí? Va a ser la cuarta causa del mundo de mortalidad y se piensa que en este año va a ser la tercera, ¿sí? A lo largo de todos los años, la epidemiología del EPOC fue aumentando, ¿sí? Hubo un cambio muy importante en lo que eran años anteriores, que en años actuales, que si hacen una breve reflexión se van a dar cuenta. Por ejemplo, en los años 30, años 40, la única persona que fumaba era, lamentablemente, obvio, entiendan que lo estoy diciendo sin ningún sentido de pertenencia, ¿sí? El único que fumaba en esos años era el hombre al cual se lo pensaba que era el único que se merecía fumar, que era el dueño de la casa, donde asistían a los clubes y fumaban todo el día, y ahí tenías el EPOC, hombre fumador, y además lo que se llama el fumador pasivo, ¿sí? La mujer que lo acompañaba y que no fumaba, pero que estaba en el ambiente eh, inhalando ese humo, ¿sí? Y ahora, gracias a Dios, con la igualdad de género que tenemos, o a lo que vamos, que todavía no está totalmente logrado, la mujer fuma bastante, el hombre fuma bastante, entonces esta epidemiología sigue en ascenso, ¿sí? Bien. Bueno, en relación a los factores de riesgo, lo que tiene que quedar clarísimo es que el principal factor de riesgo para tener EPOC va a ser el humo del tabaco, ¿sí? Y que este humo de tabaco va a ser dosis dependiente, se podría decir, que cuanto más fumás, más factor de riesgo o más grave va a ser tu EPOC, ¿sí? Como al igual lo que es la exposición a la biomasa. Cuando hablamos de biomasa vamos a hablar el humo que genera la leña, ¿sí? Que lo que vieron eran en estudios que pacientes que estaban sometidos al calor o al trabajo con humo de leña desarrollaban EPOC posteriormente, ¿sí? Otro factor de riesgo es padecer tuberculosis. Evaluaron a pacientes con tuberculosis y vieron que el 30% de ellos tenía EPOC. Otro factor de riesgo muy importante, y que ya lo estuvimos hablando en clases anteriores, eran las infecciones respiratorias en la infancia, ¿sí? Hay veces que a pacientes, sobre todo prematuros, cardiópatas, que tienen una infección respiratoria por un virus que le genera un daño pulmonar grave e irreversible, que posteriormente tienen EPOC, ¿sí? A estos EPOC se les dice EPOC postviral. Y por ejemplo, hemos visto en el sanatorio pacientes que el adenovirus le genera un daño pulmonar tan interesante que se los evalúa a los años cuando le hacen una espirometría y ven que es un paciente que quedó con un daño pulmonar irreversible. Entonces, a estos pacientes se los va a categorizar como EPOC postviral, ¿sí? Entonces, entiendan que no únicamente vos vas a tener EPOC por fumar cigarrillo, que si no hay otras causas, y una de esas causas es esta que nombré recién. Bien, la contaminación ambiental, la exposición laboral, lo estuvimos nombrando, y una que tienen que tener muy en claro es el déficit de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Hago una pausa acá. Les vamos a mandar, además de esta clase en video, un material de cátedra donde está todo desarrollado de lo que estamos diciendo, ¿sí? Que es importante que lo lean previo a la clase del viernes que tenemos el vivo, ¿sí? Así pueden satisfacer todas sus dudas. El déficit de alfa-1 antitripsina en el material de cátedra está explicado espectacular, ¿sí?
Lo vamos a tratar de explicar acá. A pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitripsina, que es congénito, lo que le va a pasar es, tienen una pérdida de la protección pulmonar, ¿sí? Porque lo que se encarga la antitripsina es inhibir a las enzimas, a las proteasas, que son las encargadas de comer, degradar el tejido pulmonar, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés ese déficit de lo que te inhibe a lo que te daña el pulmón, vas a tener el EPOC, ¿sí? Espero que se haya logrado, que se haya entendido. Vamos a tener las proteasas, lo que hacen es, van degradando, van comiendo el pulmón, ¿sí? Cuando vos tenés un déficit de alfa-1 antitripsina, no tenés a nadie que te inhiba a las proteasas. Entonces vas a tener mucha degradación y poca síntesis, generando un daño pulmonar, ¿sí? Bien, genética, bajo nivel socioeconómico y género suelen ser otros factores de riesgo. Bien, el índice paquete año. El índice paquete año es un índice muy sencillo de hacer, que lo puede hacer cualquier persona, y lo que me va a reflejar es el consumo de tabaco de una persona acumulada en el tiempo, ¿sí? Entonces, ya dijimos anteriormente que la exposición al humo del tabaco va a ser dosis dependiente, me va a dar una probabilidad de que yo tenga EPOC o o poder clasificarlo según la gravedad. Entonces, lo que tenemos que preguntarle al paciente es cuántos cigarrillos fuma diariamente, multiplicarlos por los años en que fuma el paciente y dividirlo por 20, que es una constante, ¿sí? Ese 20, que es la constante, se debe a la cantidad de cigarrillos que hay en un paquete común y corriente, ¿sí? En relación al número que me da ese índice, me va a dar un riesgo. Entre 0,5 y 20 moderado, entre 21 y 40 intenso, y entre 40 a 100 alto, ¿sí? Así que todo aquel alumno que esté escuchando esta clase y que sea fumador, bienvenido a realizar este cálculo y ver el riesgo que va a tener a generar una patología pulmonar. Y me imagino que diciéndoles esto y haberle mostrado lo de la tomografía, por lo menos con que le generemos una inquietud de que estaría bárbaro dejar de fumar, suficiente. Bien, otra cosa que está bien explicada en el apunte es que el EPOC va a tener dos presentaciones clásicas a las cuales se llaman fenotipos, ¿sí? Y ustedes lo que tienen que tener en claro es que el fenotipo es una predisposición, es algo que va a sobresalir uno sobre otro, que puede tener parte de los dos, ¿sí? Pero que se va a comportar como una enfermedad pulmonar crónica, ¿sí? Uno de los fenotipos es la bronquitis crónica, ¿sí? Que yo voy a decir que un paciente tiene bronquitis crónica cuando hay presencia de tos productiva y expectoración todos los días por al menos 3 meses, 2 años consecutivos, ¿sí? Y estos pacientes tienen un aspecto físico que vos cuando ya atendiste a varios pacientes te das cuenta, ah, mira, este tiene la predisposición de bronquitis crónica y este tiene la predisposición de un enfisematoso, ¿sí? La bronquitis crónica se caracteriza por ser pacientes que están inflados, abotagados, son muchos más gordos que un enfisematoso, suelen ser cianóticos, la cianosis peribucal, la cianosis labial que se les ve a estos pacientes, y además suelen tener falla cardíaca derecha y además peor pronóstico. Por otro lado, tenemos a los pacientes enfisematosos, ¿sí? Que se caracterizan por ser mucho más flaquitos, tener un tórax en tonel bien rígido, donde se le nota todos los músculos accesorios de la respiración, ¿sí? No suelen tener cianosis, sino que son bien rosados, y lo que predomina en estos pacientes es la disnea, ¿sí? Ya que el enfisema lo que va a tener, como vamos a ver más adelante, es una destrucción de el retroceso elástico del pulmón, ¿sí? Entonces, se mantienen siempre en inspiración, bien llenos de aire, y no pueden sacar el aire. Por lo tanto, tienen esa sintomatología de ahogo. Y acá lo que vamos a ver es uno y otro, ¿sí? Acá a la izquierda nosotros tendríamos el enfisematoso, que es ese paciente bien flaquito, donde se le notan los músculos accesorios de la respiración, es un paciente rosado, que tiene las costillas horizontalizadas, ese tórax en tonel bien rígido, y por otro lado tenemos al paciente con bronquitis crónica, que tiene mucha expectoración, mucha tos, se le ve los labios púrpuras ahí en la imagen, que es esa cianosis que estuvimos hablando, son abotagados, son mucho más gordos que estos pacientes, ¿sí?
Esto obviamente es un esquema, una figura, y si ustedes ya en sus prácticas hospitalarias o si tienen algún familiar que tiene EPOC y se les venga a la cabeza, ah, tiene esto, tiene lo otro, que lo referencien y les sirva, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la fisiopatología o la patogenia del EPOC, donde el agente causal va a ser o el humo del cigarrillo o la exposición a la biomasa, lo cual va a servir de noxa, de estímulo irritativo al sistema respiratorio de los pacientes, ¿sí? Entonces lo que va a generar el sistema pulmonar es una reacción inflamatoria, ¿sí? Esta reacción inflamatoria lo que me va a generar es un daño bronquial o un daño alveolar, ¿sí? Con obstrucción al flujo aéreo. Esa sería la formación del EPOC, que además puede tener o no lo que es un compromiso extrapulmonar, generando comorbilidades además del EPOC, ¿sí? Entonces, la generación de la patología pulmonar más comorbilidades me van a llevar a que tengamos un paciente que lo podamos definir como discapacidad y que lo va a llevar seguramente a la muerte, ¿sí? Dentro de la patogenia lo que va a pasar es una obstrucción de la vía aérea y una pérdida de la tracción elástica del pulmón, ¿sí? Que son fenómenos muy importantes que lo vamos a hablar más adelante. La obstrucción de la vía aérea va a ser por un colapso secundario a que hay una pérdida en la tracción elástica, ¿sí? Acuérdense y tengan en mente los conceptos de compliance pulmonar y de elastancia pulmonar, ¿sí? La compliance pulmonar era la capacidad de este tejido de poder distenderse, de ingresar volumen por cada cambio de presión. Y la elastancia va a ser lo contrario, va a ser la capacidad de retornar al reposo. Esa aspiración en toda persona normal es pasiva y en estos pacientes no funciona así, sino que funciona de manera activa. ¿Por qué? Porque tienen una pérdida de esa tracción elástica. ¿Qué quiere decir? Todo ese tejido elástico, el tejido conectivo, que se ancla para cargarse de energía y volver a su reposo, estuvo destruido ya que el humo del tabaco y de la biomasa lo que hace es generar esa destrucción de la elastina, ¿sí? Porque fomenta a las enzimas, a las proteasas que comen este tejido e inhibe a las proteínas a que se vuelvan a reorganizar, ¿sí? Entonces vamos a tener un pulmón muy complaciente, ¿sí? Que se distiende fácilmente, pero que el problema va a ser a volver a la normalidad, ¿sí? Por eso, el síntoma de este paciente es de ahogo, pero no porque no puedan tomar aire, sino que no pueden sacar el aire, ¿sí? Entonces esa sensación de ahogo es porque ya están llenos de aire, pero sin generar un intercambio gaseoso, ¿sí? Por eso se dice que los pacientes con EPOC tienen hiperinsuflación dinámica, tienen la capacidad residual funcional aumentada, tienen mucho volumen expiratorio adentro del pulmón que no lo pueden sacar, ¿sí? Eso lo vamos a ir explicando más adelante. Y además lo que van a tener es, como dijimos anteriormente, al ser una reacción inflamatoria donde tienen mucha cantidad de secreciones, edema de submucosa y demás, vamos a tener que la luz del bronquio encima está disminuida, ¿sí? Y como saben ustedes, por la ley de Poiseuille, cuando nosotros disminuimos la luz del calibre, va a aumentar de manera exponencial la resistencia. Entonces es un paciente que va a tener alterado la elastancia y la resistencia, ¿sí? Entonces, imagínense la ecuación del movimiento, imagínense los conceptos de fisiología respiratoria que vimos, y van a saber que paciente POC tiene elevadísima la resistencia, tiene muy alterada la elastancia y en consecuencia tiene elevada la compliance, ¿sí? Entonces, habíamos dicho ya anteriormente que compliance y elastancia eran fenómenos contrapuestos. Para que quede claro, el EPOC va a ser muy complaciente, pero una elastancia muy débil, ¿sí? Y esa complacencia es únicamente un ejemplo, no piensen que el pulmón es un globo, pero vieron cuando ustedes inflan un globo que al principio tienen que hacer mucha fuerza para vencer esa resistencia inicial, y una vez que lo inflaron, soplan poquito y se infla. Pasa lo mismo, el pulmón del EPOC, al ya estar inflado, es fácilmente complaciente y distensible,
¿Estamos? Bien, acá hacemos un repasito. Entonces, la fisiopatología del EPOC va a ser el cigarrillo o todos los contaminantes. Lo que me van a generar es una reacción inflamatoria que va a atacar el epitelio bronquial de nuestro paciente con una infiltración celular de linfocitos, neutrófilos. Lo que me va a dañar va a ser las fibras de elastina a través de las proteasas, que me van a degradar todo ese tejido que a mí me sirve para sacar el aire. Además a esto se va a sumar la hipersecreción de moco y la broncoconstricción. Entonces, lo que le tienes que quedar claro es que por un fenómeno inflamatorio y por la actividad de las proteasas, yo voy a tener destrucción de la pared alveolar. Al tener destrucción de la pared alveolar, tengo esa pérdida de retracción elástica, ¿sí? No tengo esos anclajes para que se cargue de energía y pueda volver a vaciar el pulmón. ¿Estamos? Bien. Bueno, esto es muy importante, ya lo vieron en clases anteriores, pero bueno, siempre queda la duda, así que vamos a tratar de explicarlo y que les quede claro. Este es el fenómeno de compresión dinámica de la vía aérea, que siempre que se lo explicamos, se lo damos de ejemplo con los pacientes EPOC. Tenemos 5 figuras donde vamos a tratar de ir explicando una por una, ¿sí? Lo primero que tienen que tener en claro es la importancia de la presión transpulmonar, ¿sí? La presión transpulmonar va a ser la diferencia, es lo que acá en el gráfico dice PT. Es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, ¿sí? Para que el pulmón siempre esté abierto, ¿sí? Debe ser positivo. Cuando es negativa la presión pleural va a hablar de colapso, de cierre de la vía aérea, ¿sí? Entonces, en la imagen A, lo que tenemos es un ejemplo de la preinspiración, o sea, el pulmón a flujo cero antes que ingrese aire al pulmón, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a ver es, a ver si se ve el mouse, vamos a ver que a nivel atmosférico tenemos cero de presión, a nivel de la vía aérea tenemos cero, y a nivel del alveolo cero. La pleura es negativa, es -5. Entonces, si yo hago 0 menos -5, me da 5 de presión transpulmonar positiva, la vía aérea está permeable, ¿sí? Está abierta, esto que ven acá. Ahora vamos al fenómeno de preinspiración, ¿sí? De inspiración. El paciente ya está tomando aire. Entonces, por eso acá lo que se muestra es el diafragma que baja, que hace presión hacia abajo y que se expande el pulmón. Entonces, me ingresa aire me ingresa aire exterior a mi sistema respiratorio y este aire se va haciendo negativo, ¿sí? Me va inflando el alveolo, entonces yo tengo -1, -2 y se va haciendo así consecutivamente. Entonces, acá en el gráfico lo que relaciona es que yo a este nivel tengo -1 de aire adentro, de presión, menos -7 pleural, me da +6. Por lo tanto, sigo teniendo la vía aérea abierta, porque tengo la presión transpulmonar positiva, ¿sí? Ahora vamos a que el paciente terminó de inspirar, ¿sí? O sea, a una pausa inspiratoria, donde no va a ingresar flujo al sistema, donde no va a haber flujo adentro y donde la presión pleural es más negativa. Entonces, 0 menos -8 me da 8. Sigo teniendo presión transpulmonar positiva, ¿sí? Y acá empieza el lío. Tenemos acá, ya vemos que el diafragma sube. Entonces, si el diafragma sube, quiere decir que el paciente está expirando. Entonces, lo que va a hacer el paciente es va a sacar el aire del alveolo, ¿sí? Esto es una expiración normal, ¿sí? Ven que acá esto sería volumen de reserva, ¿sí? No sería una expiración forzada. Por lo tanto, yo saco el aire y sigo teniendo la relación entre la presión alveolar y la presión pleural positiva. Entonces puedo seguir expirando.
Pero lo que va a pasar, y es lo que pasa en los pacientes con EPOC, es que tienen que hacer una expiración forzada porque tienen pérdida de ese retroceso elástico, de ese tejido elástico que da la expiración pasiva. Entonces, lo que les pasa es, les queda mucho aire adentro, por eso acá tienen más 38, porque tienen mucho volumen pulmonar intraalveolar, y por lo tanto la pleura tiene que cada vez hacer más presión para poder sacar el aire, ¿sí? Como esta presión es forzada, se positiviza el valor de la pleura, ¿sí? Porque es una expiración forzada, con actividad de la musculatura expiratoria, los músculos abdominales. Entonces, yo en este nivel lo que voy a tener es, por ejemplo, acá abajo tengo más 30, más 38, menos más 30. Voy a tener más 8 positivo. Entonces, este aire empieza a salir. Cuando yo pierdo volumen de gas, pierdo esa presión también. Entonces llego a este valor, a este punto, que es más 19 de presión adentro. Si yo hago más 19 menos más 30, me da menos 11. Entonces acá es la primera vez que yo tengo a la presión transpulmonar negativa, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener un cierre de la vía aérea por diferencias de presiones, ¿sí? Entonces entiendan que la compresión dinámica ocurre únicamente en estos casos, que esto es un ejemplo y que esto es lo que le pasa al EPOC. Por eso se queda con este aire adentro, ¿sí? Que este aire adentro es el que le genera esas consecuencias funcionales que estuvimos viendo recién y que vamos a seguir viendo. Espero que esto haya quedado claro. Si no lo entendieron, vuelvan a ver este video o el viernes lo explicamos 1000 veces, ¿sí? Pero es importantísimo que ustedes entiendan esto, porque más adelante, cuando vean técnicas de higiene bronquial, cuando vean tratamientos, que a estos pacientes lo que hay que darle es presión positiva para evitar y para restablecer este cuadro, tienen que saber sí o sí esto. Bien, entonces esto es también otro ejemplo para que les quede claro. Acá lo que va a ver es un gráfico que quiere mostrar que la hiperinsuflación dinámica es un fenómeno acumulativo, ¿sí? Lo que va a mostrar es, abajo, la curva de abajo es de un pulmón normal, y la curva de arriba va a ser de un paciente obstructivo, ¿sí? Entonces, en un paciente normal, vos lo que vas a ver es que toma aire el paciente, larga el aire y vacía todo su volumen, ¿sí? No queda aire adentro. Entonces vuelve a tomar aire una vez vaciado y expira totalmente. Y así lo hace sucesivamente. Cosa que no pasa en el paciente con EPOC. Toma aire, expira, no llega a expirar todo el aire porque aparece el fenómeno de compresión dinámica y de presión que le queda adentro, lo que se llama autopip, y vuelve a tomar aire. Hacen el intercambio gaseoso, expira de vuelta, expira, aparece la compresión dinámica, se vuelve a quedar con más aire, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama la hiperinsuflación dinámica progresiva, ¿sí? Y este fenómeno es el que le da al paciente disnea, que le da síntoma, y es por el cual el paciente acude a la visita con el médico, ¿sí? Esto también les tiene que quedar muy claro. Y por último, acá lo que le tienes que quedar claro es las constantes de tiempo, ¿sí? Las constantes de tiempo quiere decir a la velocidad de cambio de volumen entre el llenado y el vaciado del alveolo. Que el pulmón no es homogéneo, sino que es heterogéneo. Distintas unidades alveolares van a tener diferentes constantes de tiempo, ¿sí? Y se tienen que acordar que la constante de tiempo del sistema respiratorio va a depender de la compliance y de la resistencia. Como dijimos anteriormente, el paciente POC es muy complaciente, se llena fácil, pero el problema es volver a su retorno. Y además tiene aumentadas las resistencias por esa hiperreactividad bronquial, por ese edema de mucosa y por esa hiperproducción de moco. Entonces, al estar la resistencia aumentada, lo que me va a hacer es que las constantes de tiempo de mi paciente estén prolongadas, ¿sí? Es por eso que más adelante, cuando veamos
técnicas de higiene bronquial o ventilación mecánica no invasiva e invasiva, al paciente POC hay que darle mayor tiempo para la expiración, como así también cuando entrenamos al paciente con ejercicios en rehabilitación respiratoria. Nosotros sabemos que es un paciente que la capacidad inspiratoria no va a estar tan alterada, pero su problema es largar el aire. Entonces, si nosotros les damos ejercicios que se llenen mucho de aire y no le damos tiempo a ese vaciado, el paciente se va a fatigar y no va a hacer el ejercicio que nosotros le dijimos, pero no por una cuestión de debilidad, que no tenga ganas, sino por una cuestión de sintomatología, porque la culpa es mía, que no entiendo la fisiopatología de él. ¿Sí? Eso tiene que quedar clarísimo, y si no queda claro, se lo anotan y el viernes lo charlamos. Bien, otra cosa que es muy importante es que vamos a tener un paciente con debilidad muscular respiratoria. Y esto se debe únicamente a una cuestión de fisiología muscular, que es la relación entre longitud-tensión, ¿sí? Ustedes piensen que como tenemos un paciente bien lleno de aire, el diafragma va a estar muy lejos, va a estar aplanado por las características de nuestros pacientes, entonces pierde lo que nombramos en las anteriores clases, que es la zona de aposición, que va a ser esa zona que relaciona el ángulo diafragmático con el tejido pulmonar, y que el contacto entre esa zona es lo que me da la presión negativa para que yo logre ingresar aire. Como tengo el diafragma muy abajo, muy aplanado, perdí ese ángulo de aposición. Y además piensen ustedes que el movimiento del diafragma es cortito, ¿sí? Cuando yo tengo un paciente POC, tengo el pulmón acá, el diafragma acá. Entonces, el rango de trabajo es mayor, va a condicionar a la fatiga. Acuérdense que el diafragma se caracteriza por tener menor cantidad de fibras resistentes a la fatiga. ¿Estamos? Entonces, todo esto tiene que quedar claro, porque un paciente con falla respiratoria y siendo POC es muy predisponente a la fatiga respiratoria. Entonces, no se dejen estar cuando atienden a un paciente con esta patología, ¿sí? Bien, ahora vamos a salir un poquito nada más del daño pulmonar y vamos a hablar de lo que es el daño multisistémico, ¿sí? Ya dijimos que la etiopatología del paciente POC se va a deber al desbalance entre la síntesis y la degradación proteica. Y además vamos a tener pacientes con malos hábitos nutricionales, pacientes que son sedentarios, primero, obviamente tienen una personalidad que los lleva a esto, y segundo, que tienen disnea. Entonces el paciente es sedentario porque si se mueve tiene una sensación desagradable, entonces se queda sentado y cada vez es peor. A la medicación respiratoria de los corticoides sistémicos, a la hipoxemia, a la hipercapnia, ¿sí? Al estrés oxidativo, lo que me va a generar son cambios fisiopatológicos, perdón, como la atrofia muscular, ¿sí? Ahora lo vamos a mostrar, pero está comprobado que pacientes EPOC versus pacientes no EPOC en la generación de fuerza del cuádriceps la tienen alterada. Redistribución de fibras, ¿qué tienen estos pacientes? Pierden fibras tipo 1 a tipo 2, entonces pierden esa resistencia a la fatiga, ¿sí? Esto lo que me va a generar es que el paciente que nosotros tengamos tenga menos fuerza, tanto respiratoria como de miembros superiores e inferiores, pérdida de resistencia y un aumento de la fatiga, ¿sí? Entonces, el aumento de la fatiga, ustedes ya saben que lo que me va a generar es una alteración en el pH y una rápida aparición de acidosis metabólica, ¿sí? Este gráfico está muy bueno y marca el círculo vicioso que afecta a los pacientes con EPOC, ¿sí? Donde lo quieran ver, es entendible. Por ejemplo, yo tengo a mi paciente EPOC que tiene disnea, tiene esa sensación desagradable de falta de aire. Por lo tanto, disminuye su capacidad de ejercicio, que cuando hablamos de ejercicio en un paciente EPOC, no hablamos de correr un maratón, sino que decimos subir una escalera, bañarse, comer, ir a trabajar, ir caminando al trabajo, etc. Al reducir esta actividad, tiene un desacondicionamiento físico, que el desacondicionamiento físico se explica en la imagen que tienen a la derecha, ¿sí? Como les dije anteriormente, evalúan a pacientes la fuerza del cuádriceps
EPOC y no EPOC y ven que el de EPOC está disminuido. Hacen un corte, una biopsia del músculo y ven la presencia de atrofia muscular en pacientes EPOC versus no EPOC y una redistribución de fibras, ¿sí? Acá lo que vamos a ver es una gran cantidad de fibras tipo 1 resistentes a las fatigas versus al EPOC que tiene mayor predominio de fibras no resistentes a la fatiga, ¿sí? Entonces, la rehabilitación respiratoria lo que busca justamente es cortar con este círculo vicioso a través de la educación, del estímulo físico, ¿sí? Bien, esta imagen es una radiografía de un paciente EPOC, que lo que ustedes tienen que notar es, este sería más un paciente enfisematoso, ¿sí? Que lo que tienen que ver es que tiene un pulmón bien largo, una caja torácica cuadrada, con aplanamiento diafragmático. Acá se ve el corazón, como está tan llena la caja torácica de aire, fíjense el compromiso cardíaco que tiene un corazón en gota, que se llama, ¿sí? Bien pequeño, y el aumento de los, ay, no me sale el nombre, perdón. El aumento de los espacios intercostales y la horizontalización de las costillas, ¿sí? Sigan el arco posterior de las costillas y fíjense el horizontal que está, ¿sí? Sale de acá y es totalmente horizontal. Entonces yo tengo una caja torácica que se llama el tórax en tonel, ¿sí? Una caja torácica bien rígida, bien cuadrada. Bien, parte importante de la clase es cómo diagnosticamos al paciente con EPOC, ¿sí? Ya lo charlamos en las clases anteriores, en la clase de evaluación respiratoria, la importancia de espirometría. Lo que le tiene que quedar claro es que el único método para diagnosticar EPOC es la espirometría, ¿sí? Donde se va a confirmar cuando la relación entre la capacidad vital forzada y el volumen exhalado en el primer segundo de manera forzada sea menor al 0,7%, al 70%. Esto no voy a entrar con mucha profundidad porque se les va a hacer difícil ahora, pero lo vamos a charlar. La guía GOLD es las guías GOLD estándar de EPOC, ¿sí? Es la línea que se sigue es lo que publica GOLD. Ellos lo que hicieron en el 2017 fue hacer una nueva clasificación espirométrica de los pacientes EPOC y teniéndolo en cuenta con el historial de exacerbaciones, con la disnea y con la calidad de vida de estos pacientes, ¿sí? Entonces voy a ir despacio y vamos a tratar de entenderlo. Al paciente EPOC se lo confirma a través de la espirometría, como dijimos, por la relación BEP/1, capacidad vital forzada, menor a 0,7. Una vez que yo sé que es obstructivo, lo que voy a buscar es el valor del BEP/1. Y ahí poder decir qué gravedad tiene, en 4 grados. Si el BEP/1 del paciente es mayor a 80, va a ser EPOC GOLD 1, o sea, grado 1, que quiere decir leve. Si el BEP/1 está entre 50 y 79, es 2, moderado. El 3 y el 4, que sería severo y muy severo. Entonces, hasta acá lo que hace es, confirma el EPOC por la relación y teniendo en cuenta el BEP/1, qué gravedad de EPOC tiene. Y lo que se agregó en el 2017, para complicar un poquito más, es clasificarlo en A, B, C y D, según el historial de exacerbaciones y según, acá abajo lo que ven, MRC. MRC es una escala de evaluación de la disnea, que tiene 4 valores, ¿sí? 0 sería no hay presencia de disnea cuando el paciente hace actividades vigorosas. 4 es el paciente tiene disnea en actividades en reposo, ¿sí? Entonces esa es la severidad. Va a hablar de la disnea, la MRC, y es de 0 a 4. Y el CAT es una evaluación de calidad de vida, un cuestionario que se le hace a estos pacientes, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante en las clases de rehabilitación respiratoria. Entonces, dependiendo a si tuvo exacerbaciones, a la calidad de vida y a la disnea, se lo va a subclasificar en A, B, C y D, ¿sí? Esto no se vuelvan locos, que por ahora no lo vamos a dar tan a profundidad. Bien, ya estuvimos hablando entonces que cómo va a ser la sintomatología del paciente con EPOC. Lo que tienen que quedarles claros es que tos
disnea y expectoración van a ser los síntomas cardinales y lo que siempre va a estar presente. La disnea va a ser el motivo de consulta al clínico, y ahí es donde el paciente debe hacerle, donde el clínico debe indagar al paciente en cómo es esa disnea para poder valorar al EPOC, ¿sí? Y algo que todavía no lo expliqué acá, pero que está bien explicado en el apunte de cátedra, es cuando tenemos a un paciente con déficit congénito de alfa-1 antitripsina, nosotros lo que tenemos que tener es algún valor que me lleve a pensar que este paciente puede tener esta alteración congénita. Por ejemplo, pacientes jóvenes, donde en tomografía, en radiografía y en síntoma tienen una alteración muy, muy importante, ¿sí? Y que no se condice el índice paquete año con la gravedad de la patología. Por ejemplo, un paciente de 35 años con una tomografía con muchas bullas, con mucha hiperinsuflación pulmonar y con mucha sintomatología, que te dice que fumó 8 años, 15 cigarrillos, ¿sí? Entonces, si vos le haces el índice de paquete año, el riesgo es poco, pero no hay una, ay, como no me sale la palabra, no se corresponde no se correlaciona la sintomatología y la signología del paciente con lo que fumó. Por lo tanto, acá es donde hay que sospechar con el déficit congénito de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Y el diagnóstico y darse cuenta que nuestro paciente tiene eso es muy sencillo. Se le saca sangre al paciente, se pide al laboratorio la búsqueda de el valor de antitripsina. Cuando está disminuido, me quiere decir de que tengo una deficiencia congénita, ¿sí? Y el tratamiento de este déficit no es más que la colocación intravenosa de alfa-1 antitripsina. El tema es que cuando el paciente acude con esta sintomatología, ya se generó un daño pulmonar muy importante, ¿sí? En el apunte de cátedra citamos un estudio que relaciona el inicio de los síntomas con la visita al médico, y el promedio era de 7 años. ¿Por qué? Porque el síntoma es leve y suele ser progresivo, entonces el paciente no va al médico porque la sintomatología no suele ser incapacitante, pero cuando acude al médico ya es medio tarde. Bien, esto ya lo explicamos. Bien, ¿cuáles van a ser los signos de un paciente con EPOC? Obviamente van a depender, como dijimos anteriormente, de el fenotipo que lo predomine al paciente. Pero los signos van a ser cianosis, que respire con los labios fruncidos. ¿Qué quiere decir eso? Que haga fuerza, que silbe para sacar el aire. La utilización de músculos accesorios, el tórax en tonel, ¿sí? Acá lo que vemos es el signo de hiperlucencia pulmonar, ¿sí? Esto les tiene que quedar claro, que acá lo que van a ver es, a la izquierda, una placa de un pulmón no fumador, y a la derecha lo de un paciente fumador, ¿sí? Que todo esto negro que ven se llama hiperlucencia pulmonar, y quiere decir que hay gran cantidad aérea, ¿sí? Una gran cantidad aérea a nivel del pulmón, ¿sí? Acuérdense que las radiografías se hacen en expiración, entonces todo esto es aire que le quedó adentro del pulmón. Y como dijimos antes, miren lo que es el corazón de este paciente, apenas sobresale. Y ya vayan teniendo en cuenta relacionar fisiología respiratoria a fisiología cardíaca. Acuérdense que el pulmón, para aceptar, el corazón, para aceptar y para derivar sangre, tiene que tener una correcta distensibilidad cardíaca, un correcto movimiento. Si yo tengo todo el pulmón que me abraza y que me limita ese movimiento, voy a tener un corazón rígido con las resistencias aumentadas, ¿sí? Por eso es que los pacientes con EPOC suelen tener como comorbilidad alteración ventricular derecha, ¿sí? Acá vemos una tomografía, un corte de tomografía, que lo que vemos es que se diferencian bien lo que son los segmentos alveolares. Y todas estas zonas negras que ven acá bien infladas son bullas, ¿sí? Fíjense
el tamaño de esta zona pulmonar en relación a esta, ¿sí? Esto quiere decir que hubo una destrucción de la pared bronquial. Este aire queda ahí adentro y no puede salir, ¿sí? Y genera obviamente una repercusión clínica, porque imagínense cómo es el intercambio gaseoso en esta zona, ¿sí? La alteración BQ que van a tener estos pacientes. Y además justo acá en esta tomografía vemos zona de derrame pleural posterior, zona de atelectasia laminar, ¿sí? Y esto es una gran bulla, y estas son zonas de bullas más pequeñas, ¿sí? Esto que estoy marcando acá con el mouse. Bien, acá tenemos la presentación clínica de un paciente con EPOC cuando llega al consultorio de ustedes, ¿sí? Si iríamos únicamente a lo físico, podríamos decir que este es un paciente más parecido al bronquítico crónico que al enfisematoso, ¿sí? Donde, por ejemplo, vamos a empezar arriba, vemos en la tomografía un pulmón con hiperlucencia, bien amplio, bien llenado, con bullas. En la placa se ve lo mismo, fíjense lo que son esos dos campos pulmonares, la hiperlucencia, la cantidad de aire que tienen adentro. A este paciente le realizaron una espirometría, donde ven que la relación entre la capacidad vital forzada y el BEP-1 es del 34%, por lo tanto estamos en presencia de un paciente EPOC, y que el BEP-1 es del 16%, por lo tanto es un paciente muy severa la obstrucción que tiene. En la flecha de abajo a la izquierda, lo que muestra es un corte transversal del cuádriceps, donde marca, al igual que vimos anteriormente, la atrofia y el infiltrado graso que tiene un paciente con EPOC versus un paciente normal. Lo que ven más arriba es lo que nombramos en la clase anterior de fibrosis quística, la presencia de acropaquia o hipocromatismo digital, que es dedos en palillo de tambor, ¿sí? Que como nombramos anteriormente, se debe a la exposición, a la hipoxemia crónica, sobre todo en las regiones distales. Por lo tanto hay una neoformación de vasos sanguíneos y cambia la angulatura de la uña, ¿sí? Bien, ahora para salir un poquito de la normalidad del paciente POC, vamos a empezar con lo que es exacerbación, ¿sí? Ustedes tienen que entender que una exacerbación es todo aquello que o sea, que salga el paciente de su normalidad, de su estado clínico. Acá Rodríguez lo define como un empeoramiento del estado del enfermo que pasa de ser estable a ser agudo y que va a requerir cambios tanto en el tratamiento o en si requiere internación, ¿sí? Por ejemplo, un paciente EPOC de que ya está tratado, de que conoce su sintomatología, conoce cómo es el comportamiento de su patología, tiene una neumonía, va a aumentar o sea, va a alterar su estado estable y va a cursar una exacerbación, ¿sí? Esta imagen está buenísima, que quiere explicar que la exacerbación es la reagudización del cuadro respiratorio y que va a deberse a un desequilibrio entre la carga y la capacidad, que carga y capacidad, como vimos 1.000.000 de veces, era la relación en la ecuación del movimiento, donde esta alteración entre carga y capacidad se va a deber a un aumento de las resistencias respiratorias por broncoespasmo, por aumento de las secreciones, por una infección y una inflamación nueva en el sistema respiratorio. Esto me va a aumentar la carga a mi sistema respiratorio, por lo tanto yo lo tengo que compensar con la capacidad. Por lo tanto, mi musculatura respiratoria va a tener que empezar a trabajar a mayor velocidad y a mayor presión. Pero acuérdense que vamos a estar hablando de un paciente con un daño muscular importante, ¿sí? Con un diafragma aplanado que está en desventaja mecánica, por lo tanto, va a poder compensar este aumento de la carga, pero no por mucho tiempo, ¿sí? Porque no estamos hablando de un paciente sano. Por lo tanto, acá lo que va a pasar es
vamos a tener una disminución en la fuerza de contracción, por lo que explicamos anteriormente. Entonces el paciente lo que va a hacer es, va a aumentar el patrón respiratorio, se va a poner taquipneico, ¿sí? Va a respirar cortito y superficial. Esto genera un fallo ventilatorio, el diafragma va a quedar cada vez más aplanado, con más desventaja, y como yo estoy aumentando la frecuencia respiratoria, lo que estoy haciendo, estoy disminuyendo el tiempo expiratorio, ¿sí? Acuérdense a lo que hablé al principio. Yo tengo un paciente POC respirando a 12 de frecuencia respiratoria. Entonces, su ciclo respiratorio va a durar 4 segundos, si no me equivoco, ¿sí? Que suele ser 1 segundo de inspiración, 3 segundos de expiración. Entonces, a este paciente yo le estoy dando 3 segundos para que saque el aire. Así todo, tiene compresión dinámica y autopip, o sea que algo le va a quedar adentro. Si este paciente, por una descompensación, sea respiratoria, emocional, un trauma físico, lo que sea, debe aumentar la demanda respiratoria, o sea, me lleva la frecuencia respiratoria a 20, yo ya tengo 3 segundos para todo, para inspirar y para expirar. Entonces, estoy dejando menos tiempo a la expiración. Entonces lo que vemos es un paciente que cada vez acumula más aire adentro y que entra en falla ventilatoria, ¿sí? Detectar estos cambios es prioridad del terapista respiratorio. Y les aseguro que el día que vean a un EPOC exacerbado, no se lo van a olvidar nunca más. Es una situación horrible, es un pez afuera del agua, ¿sí? Vos lo querés indagar porque te llamaron de la guardia, vos usás oxígeno en tu casa, le querés preguntar qué medicación hace, cómo se siente, qué le pasó, nene, no puedo respirar, poneme algo, ¿me entendés? No tienen ni la capacidad de poder comunicarte porque están sin reserva muscular, ¿sí? Bien, ahora ¿qué tienen que quedar claro? Es que la exacerbación respiratoria nosotros la vamos a detectar por 3 cosas. Esto lo clasifica Antoninsen, ¿sí? Y esto lo tienen que saber. Se caracteriza la exacerbación por 3 cosas: el empeoramiento de la disnea, el aumento del esputo y de la purulencia del esputo, ¿sí? Esas 3 cosas. Cuando mi paciente que se exacerbó tiene esas 3, vamos a hablar que es una exacerbación severa, grado 1. Cuando tiene 2 de esos 3, moderada. Y cuando tiene 1, pero además una infección del tracto, fiebre, aumento de las sibilancias, de la tos, aumento de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, se va a decir que es una exacerbación leve, ¿sí? Dependiendo de ese grado de exacerbación, es lo que va a requerir mi paciente. Si es una exacerbación leve, probablemente se pueda tratar en el domicilio a través de medicación y empezar a hacer un cambio de hábitos. Si es moderada, va a requerir asistencia adicional, que puede ser cambio de medicación, antibiótico, puede requerir una hospitalización, oxigenoterapia. Y si es severa, seguramente requiera hospitalización y ahí va a depender de si es para piso, para terapia intensiva, ¿sí? ¿Cuáles son las causas que llevan a exacerbar a un paciente? La mayor es la presencia de neumonía, otra puede ser el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax, un trauma torácico como una fractura costal, que el paciente haya abandonado su medicación y por eso se exacerba, las comorbilidades cardíacas, ¿sí? Bien, cuando a nosotros nos llaman por una exacerbación de POC en la guardia del sanatorio que estemos trabajando, lo que tenemos que tener en cuenta al principio es hacer una correcta anamnesis del paciente, interpretarlo, leerlo bien, qué le pasa, qué estoy viendo, qué información me transmite él. No guiarme únicamente por lo que me dice el monitor, por la desaturación, por la frecuencia cardíaca, sino que me transmite. Está desesperado por tomar aire, me transmite disnea. ¿Cómo es su movimiento torácico? Están todos los músculos inspiratorios trabajando, tiene esfuerzo expiratorio, entonces está en falla ventilatoria, ¿sí? Tiene taquipnea, un aumento de la frecuencia respiratoria. Bien, tiene presencia de cianosis. Tratar de indagar,
si el paciente o la familia, si se puede contestar, si usaba oxigenoterapia en el domicilio, si usaba ventilación no invasiva, cuándo fue la última vez que vio al neumonólogo, él estaba haciendo su medicación, hoy se hizo la medicación, hubo algún estrés físico, emocional que le desencadenó este cuadro, tuvo fiebre, ¿sí? Van a pedir una placa de tórax, en la placa de tórax tienen que ir a buscar algún signo que le llame la atención, si el paciente tiene neumotórax, si tiene algún foco neumónico, poder valorar el tamaño de los espacios intercostales, la posición del diafragma, la hiperlucencia pulmonar, ¿sí? Y sobre todo lo que es muy importante es la evaluación de una gasometría arterial de un laboratorio entero, ¿sí? Ahí lo que voy a poder detectar es la gravedad de la insuficiencia respiratoria. Esto también es importante que lo relacionen con las clases anteriores. Yo acá lo que tengo que ir a ver sí o sí es el pH, que me va a dar la gravedad, cuán bajo o cuán alto esté el pH, el nivel de oxígeno que tiene en sangre mi paciente y de dióxido de carbono para poder valorar la insuficiencia respiratoria que está cursando, y es muy importante el bicarbonato, ¿sí? Que me va a dar información si es un paciente crónico o agudo exacerbado. ¿Estamos? Eso después lo vamos a hablar, está muy bueno. Entonces, el tratamiento inicial es lo que hablé recién, ¿sí? Vamos a tratar de hacer el tratamiento broncodilatador. Si el paciente desatura por abajo de 88-90, le vamos a colocar oxigenoterapia. Si nos parece por utilización de músculos accesorios, porque le hicimos el A-A y por demás criterios, vamos a colocar ventilación invasiva, ¿sí? Que esto no me quiero meter muy profundo porque lo vamos a ver en clases más anteriores. Y bueno, que el ingreso directo a terapia intensiva va a ser en aquellos pacientes a que les realicé un tratamiento y no mejoró, y es más, sigue empeorando la disnea, la sintomatología de mi paciente, que tiene confusión, que no te responde órdenes simples, hipoxemia e hipercapnia severas, y sobre todo la acidosis respiratoria con un pH menor a 7,20, ¿sí? Entonces ahí no únicamente va a requerir ingreso a terapia intensiva, que sino va a requerir procedimientos invasivos, como es la ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Que la acidosis respiratoria con un pH a 7,20 es criterio de intubación y asistencia respiratoria mecánica. Bueno, creo que esa fue la última filmina. Bueno, chicos, la idea es que lean, es un tema muy importante y sobre todo que lo puedan relacionar con todos los conceptos previos que vieron. Traten de ver esta clase y leer el apunte para el día viernes. Anótense las preguntas, que el vivo del día viernes tendría que estar muy lindo, ¿sí? Así que bueno, espero poder grabar esto bien. Les mando un saludo a todos.